Hola, buenas. Hoy quiero hablarles sobre la presencia de la música en la literatura de James Joyce, la relación que él mantuvo en vida, sobre todo con la música, y cuál o cómo se va a expresar esta a lo largo de su obra, sobre todo haciendo énfasis en el capítulo número 11 del Ulises, llamado Sirenas. Se conoce que Joyce tenía especial habilidad para el canto, él era tenor y asimismo su padre también era tenor y era conocido como uno de los mejores tenores de Dublín. Esto ya va a responder a la relación estrecha que tenía la ciudad de Dublín con la música. Stuart Gilbert, en su apartado a Sirenas, explica que existía un fervor musical latente en la ciudad. También en ese mismo apartado menciona que Joyce, ya siendo Joyce, ya habiendo publicado los libros por los que se conoce a Joyce, era principalmente recordado o se preguntaba por él como sí, escribió algunos libros, pero sigue cantando, sabe si sigue cantando. Era la característica de Joyce en sus años que estuvo en Dublín. Muy bien, podemos pensar, ya adentrándonos en sus obras, en el inicio del artista, del retrato del artista adolescente, donde desde la disposición del texto se puede observar y también se puede escuchar cierto tratamiento del lenguaje de la prosa que va a tener continuación en sus obras posteriores. Es importante señalar que el estilo de cada capítulo del libro del retrato del artista adolescente se relaciona o va de la mano a la edad que tiene el personaje protagonista Stephen Dedalus a lo largo de la novela. Es decir, conforme va creciendo, el estilo va cambiando o va avanzando dependiendo cómo se lo vea, ¿no? En este primer momento, en este inicio, Stephen Dedalus es un bebé o es un niño, y aunque Joyce esté escribiendo en prosa, no deja de lado esta énfasis en la sonoridad de los primeros años. Bueno, leo el inicio, no hay signos de puntuación, entonces puede que me pierda un poco en el ritmo. Once upon a time, in a very good time, it was a moocow coming down along the road. And this moocow that was down along the road met an innocent little boy named Baby Tuco. Este primer fragmento, como podemos ver, igual, tampoco leí extremadamente bien, pero Joyce combina el mu de la vaca y el nombre de la vaca cow y lo llama como mu cow, y la sintaxis, que no tiene signos de puntuación, responde más a cierta sonoridad que a cierto énfasis o cierta característica o cierta pretensión discursiva. Ya mencionaba la relación entre el estilo y la edad y cómo prioriza la sonoridad. Muy bien, avanzando en ese mismo pedazo del retrato del artista adolescente, Joyce transcribe un fragmento de una canción, de la letra de una canción. Oh, wild rose blossoms on the little green place. He sang that song that was his song. Aquí el fragmento de la canción, que es Lily Dale, es transcrita de manera alterada, pues la palabra place del segundo verso sustituye a la palabra grave. Esto va a ser importante, ya que cuando Joyce transcribe algún fragmento musical, no lo hace pensando en un rigor o tratando de ser especialmente fiel a la letra original o a la letra mayormente conocida, sino que lo hace siempre a través de su personaje, el personaje que esté en escena o el personaje que esté escuchando o cantando esa canción es quien va a procesar la canción, el sonido, y posteriormente de esa forma, con alteraciones la mayoría de las veces, se va a presentar la letra. En este mismo sentido, hablando sobre cuando Joyce inserta música, el dramatismo o el sentimentalismo en la obra de Joyce no es la principal característica, sobre todo a lo largo del Ulises, donde lo ordinario va a primar sobre lo extraordinario. Hay una anécdota de Joyce que aparentemente es la que detona o uno de los detonantes que lo hacen decidir abandonar Dublín,
la menciona Ernesto Castro en su video de series, en su serie de videos sobre Joyce, un poco cita de la cita. Joyce, cuando vivía en la Torre Martelo, alguna noche con su roomie o la persona que vivía ahí con él, esta persona se despierta sonámbulo en la noche, toma un arma y dispara un proyectil que va a caer muy cercano al lugar en donde dormía Joyce. Y esta es como la anécdota con la que decide por fin irse, ¿no? Obviamente esta anécdota no aparece en el Ulises. El elemento dramático o el elemento sentimental en Joyce, según Harry Lewis en su introducción crítica, lo van a llevar principalmente los fragmentos de canción que generalmente van a ser canciones populares de Irlanda, que van a ser cantadas siempre con un fervor musical que va a suplir cualquier falta de dramatismo o sentimentalismo. Bueno, la estructura del Ulises está dividida en 3 partes. La primera parte es el Telémaco, la segunda parte es la Odisea, que es la más larga, y la tercera parte es el Nostos, es el regreso a casa. Me parece que es de Ezra Pound lo siguiente. Se ha equiparado esta estructura ternaria con la estructura de la sonata. Lo cierto es que generalmente la estructura de la sonata está integrada por 4 movimientos y la estructura de la sonata en general es 4 movimientos y esta estructura de 3 movimientos está casi exclusivamente relacionada con un concierto para piano solo o para solista y orquesta. Entonces aquí comenzamos un poco a tener problemas terminológicos. Los términos quizás pueden no ser del todo precisos. Si equiparamos en lugar de la estructura de la sonata con la estructura, si en lugar de usar la estructura de la sonata usamos la estructura de la primera parte de la sonata, es decir, el allegro de sonata, quizás esta comparación tenga más sentido. El allegro de sonata es la parte característica que está presente en todas las sonatas, independientemente si es de 3 o 4 movimientos. Les comparto la estructura del allegro de sonata y los invito a prestar atención, ya que me parece que en el tratamiento de los caracteres va a tener demasiada similitud en lo que pasa con lo que pasa en el Ulises. La primera parte del allegro de sonata es la exposición, donde, como su nombre lo dice, se exponen los temas o las frases musicales que van a articular toda la composición. Estos temas pueden ser 2, y si se inserta un tercero, este tercero suele tener menos protagonismo, menos importancia. Posteriormente, el desarrollo es de estructura libre y suelen aparecer los temas presentados en la primera parte, pero de manera esporádica y libre, de manera libre. Por último, tenemos la tercera parte, que se suele llamar recapitulación o reexposición, ya que se vuelve sobre los temas establecidos en la primera parte, pero ya no se presentan. Si en la primera parte se presentaban en distintas tonalidades, es decir, se presenta el tema principal en la tónica, que es la base, y después se salta a la dominante o a la relativa mayor. En esta última parte, en la reexposición, todos los temas deben ser expuestos en la tonalidad original, es decir, en la tónica. Me parece que ahí se puede tomar un poco más sentido, tiene un poco de más sentido estas comparaciones. Y bueno, lo que vamos a ver es que estos términos, los términos que se van a aplicar en música para tratar de describir las obras de Joyce, siempre van a tener problemas sobre a qué refiere exactamente esa comparación. Muy bien, adentrémonos en el capítulo número 11 de Sirenas. Me parece que la tabla de Gilbert es una guía para setearnos en la escena. La escena es la sala de concierto en el Hotel Ormond. La hora son las 4 p.m., que es la hora en la que Boylan va a encontrarse con Molly en su casa. El órgano es el oído, el símbolo son las barmaids, las meseras, la traducción que les parezca más
fiel. Estas son o pueden verse como las sirenas dentro de este episodio. Y la técnica es la fuga per canonem. Susan Brown tiene un artículo llamado The Mystery of Fuga per canonem Solved. ¿Por qué existe este artículo? Bueno, se tiene o hay demasiada ambigüedad en a qué refiere exactamente el término fuga per canonem y según a qué refiera, bueno, cómo podemos emparentar ese concepto con la estructura o el tratamiento del capítulo número 11. También Guillermo Sanz tiene un artículo llamado donde va a tratar todo el estado de la cuestión de el término fuga per canonem, que se llama Guillermo Sanz Gallego, Boylan's Fugue in Sirens, la fuga de Boylan en Sirenas. La controversia surge a partir de establecer, como ya decía, qué quiere decir o a qué refiere Joyce con el término fuga per canonem. Stuart Gilbert, por ejemplo, en su capítulo a Sirenas, utiliza el término fuga per canonem y fuga como intercambiables cuando no es así. El término fuga per canonem, según el Group's Dictionary of Music, que mencionan en los artículos que mencioné anteriormente, es aparentemente el libro en el que Joyce consultaba esta terminología musical, aunque no pueda ser del todo cierto si lo utilizó o no. El término fuga per canonem hace referencia a la estricta forma de composición que resulta de los experimentos contrapuntísticos de los monjes del siglo XVI en la Edad Media, mientras que el término fuga solito hace referencia al estilo intricado de composición contrapuntística que popularizó Bach en el barroco y que es precisamente contra las reglas o fuera de las reglas. El término lo utiliza Joyce en una carta enviada en 1919 a Harry Shaw, quien era mecena de Joyce, y le comenta básicamente que está escribiendo una fuga per canonem. Y aquí comenta, está escribiendo una fuga per canonem dividida en 8 partes. Y aquí sigue la controversia, pues no se sabe si Joyce, no se supo mucho tiempo si Joyce dividía o por 8 partes se refiere a literalmente 8 secciones o a dividir la fuga, dividir el capítulo a lo largo de 8 voces. Una vez en algún punto se encuentra un manuscrito, un cuaderno de notas de Joyce en el que se desglosa cuáles son las 8 partes que concebía Joyce en su fuga. La primera, igual voy a poner por aquí, la primera es el sujeto, el contrasujeto, el sujeto más contrasujeto en contrapunto. La tercera, la exposición, la contraexposición, la tela contrapuntística, el episodio. La número 7 es el estretto maestrale y el número 8 el pedal. Guillermo Sanz en su artículo toma como sujeto a Boylan y a partir de ahí establece los siguientes 8 puntos. Lo cierto es que Luz Aurora Pimentel tiene una conferencia llamada Cartografía Musical que habla al respecto del capítulo y ahí establece otra estructura alternativa a el capítulo, en donde la divide en 3, piensa la primera parte como una obertura, la segunda como una fuga principal y una tercera parte como una tercera fuga, una segunda fuga pero más pequeña, me parece, ¿no? Entonces, dependiendo quién se decida como sujeto o quién se decida como contrasujeto, se puede empezar a argumentar o a encontrar la correspondencia, ¿no? A partir de estas decisiones. Lo cierto es que terminan por ser hipótesis. Yo creo quizás que hay que tomar con pinzas esto de tratar de calzar muy, muy estrictamente el molde de la fuga en el capítulo. Stuart Gilbert menciona que para él es el capítulo donde la forma imitativa de Joyce
cobra mayor esfuerzo. Harry Lewis, haciendo referencia al capítulo del hospital, donde, si recordamos, Joyce imita el hospital, la idea es el desarrollo embrionario, y Joyce imita la evolución de la prosa en inglés a lo largo del capítulo. Harry Lewis menciona lo siguiente respecto a ese capítulo: cuando Joyce imita a los demás, le falta profundidad y precisión. Sus parodias son revelaciones de sí mismo. Me parece que el comentario puede ser extrapolable al capítulo número 11, en el que, si bien hay demasiado de logrado en la forma imitativa, sí habría que pensar en esa falta de profundidad y precisión que quizás nos puede impedir establecer o marcar una correspondencia exacta entre la estructura de la fuga musical y la estructura del capítulo. Creo que lo que resulta más interesante, más que tratar de descubrir cuál es la verdadera estructura de este capítulo, es el uso de la técnica contrapuntística y cuáles son los resultados que va a lograr Joyce, sobre todo en cuestiones de simultaneidad. Cuando hablamos de contrapunto, cuando hablamos de una fuga, hablamos de contrapunto. Cuando hablamos de contrapunto, estamos hablando de una técnica de composición que nos remite a las texturas musicales. La textura musical básica es la monofónica, en el que se canta una melodía sin acompañamiento, simplemente la melodía sola. Después tenemos la textura monofónica, en donde se puede cantar una melodía y se puede acompañar con una armonía, y estas se complementan. Posteriormente tenemos la textura polifónica, donde se presentan dos o más melodías con ritmos independientes y que con estos ritmos independientes se van a complementar en perfecta armonía. Comúnmente, cuando nos referimos a polifonía, nos referimos o se utiliza intercambiablemente como contrapunto. La fuga es una composición en textura polifónica. Me parece, como decía, el énfasis debe caer en el uso de esta técnica contrapuntística y no en la estructura como tal de la composición. Si pensamos en el texto del capítulo, el texto comienza con 59 enunciados o 60, dependiendo si se cuenta el último, donde está aislado el contexto narrativo, es decir, son frases que están escritas aparentemente con sentido de eufonía, ¿sí? Están desemantizadas, están fuera del contexto narrativo, y esto parece obligarnos a prestar atención a la sonoridad de estas frases. Posteriormente, estas 59 frases van a aparecer en el desarrollo del capítulo, y ahí es donde me parece que comienza el juego de el contrapunto. Estas primeras frases también se han interpretado en clave como una especie de obertura, pero como ya les decía, son los problemas quizás de utilizar términos que no empatan tanto. Pues una obertura no suele estar muy relacionada con una fuga, por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos verlo de algún modo, podría ser una especie de preludio, y eso tendría un poco de más sentido. Muy bien. Respecto a más aspectos musicales que surgen a lo largo del capítulo, podemos pensar en la repetición de un sonido, no precisamente de una palabra, sino de un sonido, y Joyce lo dispone con un sentido bastante musical. Entonces tenemos sonidos como ear, near, afar, hear, hearing y heard, que van a aparecer como si fueran variaciones de una melodía, es decir, variaciones de un mismo sonido. Tengo este fragmento que es del inicio, donde menciona: yes, bronze from an ear, by gold from afar, heard steel from an ear, hoofs ring from afar, and heard steel hoofs ring steel.
recordemos que el órgano principal de este capítulo es el oído, y creo que hay una parte muy importante en escuchar la sonoridad que propone Joyce en la prosa. El órgano es el oído, y asimismo la disposición del Hotel Ormond nos va a resultar bastante significativa para este hecho, ya que, bueno, va a aparecer aquí. Bloom se sienta en el restaurante, y en el restaurante puede escuchar lo que sucede en el salón con el piano, y puede ver directamente al bar, pero hay una barra que le impide la visualización completa, por lo que todo lo que sucede en el capítulo, o todas las canciones, las 3 canciones que se cantan a lo largo del capítulo, Bloom solo puede escucharlas y no puede verlas, y todo lo que pasa con las meseras, Bloom solo puede escuchar, ¿no? Se da un montaje por medio de los sonidos. Obviamente, cuando yo hablaba de polifonía, decía 2 melodías que suenan con ritmos independientes de manera simultánea y se complementan en armonía. El lenguaje presenta la dificultad de no poder ser simultáneo. Cuando hablamos de lenguaje articulado, justamente se define por la secuencia. Lo que Joyce puede lograr al intentar imitar la técnica contrapuntística es meramente la ilusión de simultaneidad. Y esto se hace, bueno, como ya lo veíamos con la disposición del Hotel Ormond, con estos montajes, este espacio en el que suceden cosas a la vez, y sobre todo en el juxtaponer escenas que suceden al mismo tiempo, incluso en espacios diferentes. Y asimismo tenemos en el comienzo del inicio, nos presentan a las meseras, escuchan un carruaje que pasa, y asimismo nos presentan a Bloom que viene llegando al hotel. Entonces tenemos como esta escena múltiple donde están pasando aquí, pero a la vez que está pasando esto en el hotel, viene llegando Bloom, y entonces eso ya va dando cierto efecto de que están pasando distintas cosas en un mismo momento. Otro ejemplo sobre esto es en el momento en el que están cantando la ópera Mapari, la canción Mapari de la ópera Marta de Friedrich von Flotow. Bloom está escribiendo en ese momento en el restaurante la carta a su amante, está escuchando la canción que están cantando al lado de él, y está pensando en que Boyland, después va a darse cuenta que no, está llegando a casa de Molly, a su casa. Entonces ahí tenemos esas 3 acciones que suceden aparentemente en un mismo momento. Como les digo, es más que nada la sensación de simultaneidad, una ilusión. Estos fragmentos que se van a filtrar por la mente de Bloom van a ser siempre refractados. Siempre lo que resuena, las canciones convenientemente o puestas ahí de forma muy deliberada, el texto solo va a aparecer incompleto, va a aparecer por partes, porque solo van a aparecer los fragmentos que tienen sentido con la historia de Bloom. Asimismo van a cantar Croppy Boy en una parte del capítulo, y la escena de Croppy Boy va a resonar, la letra de Croppy Boy va a resonar con la historia de Stephen Dedalus. Entonces las canciones que se cantan siempre tienen una estrecha relación con el argumento, y esta relación ya veíamos anteriormente. Generalmente la música es la que va a suplir el sentimentalismo o la falta de, ¿no? La falta de sentimentalismo, de dramatismo en la novela. La música está para decir lo que la mente, o lo que está muy arraigado en la mente, y la música dice lo que no se debe decir con las palabras, o lo que no se puede decir con las palabras. Esto de la música emparentada con el argumento va a aparecer a lo largo de toda la novela. Por ejemplo, la aparición de la ópera de la aria, la Shidar en la mano, de la ópera de Don Giovanni. La Shidar en la mano es prácticamente la historia
de Bloom, Boylan y Molly. En ese sentido, Sternfeld, en su libro Poesía y Música, es un artículo. En su artículo de Poesía y Música menciona que así como se hace una correspondencia homérica de Ulises y Homero, o incluso de Shakespeare y Hamlet, es decir, el Ulises se ve como inscrito en esas dos tradiciones o en esos dos mitos, puede inscribirse también la figura de Don Giovanni o el mito de Don Giovanni a la figura de Bloom, el Ulises de James Joyce, ¿no? Entonces puede hacerse esa serie de correspondencias entre Homero, Shakespeare y Mozart, que se inscriben a la historia de Ulises. Muy bien. Únicamente, por último, comentar la relación entre el ruido humano, el ruido ambiental y la música, que va a ser estrecha durante todo el capítulo. Es decir, constantemente se escucha el jingle, el carruaje que se escucha pasar del virrey. El jingle es de Boylan, y ese final perfecto donde por fin Bloom se puede tirar un pedo, ¿no? El río se escucha también constantemente, es decir, la relación o la distinción entre qué es música, o todo puede formar parte de la música aparentemente. Bueno, como curiosidad ya bastante conocida, y nada más para que no digan que falta, es la primera parte del capítulo. Hay una grabación en YouTube de Katy Berberian, que posteriormente se amplió Crystal Castle en Airware, ¿no? Por último, también hay un tema Omayo a Joyce de Luciano Berio, donde me parece que se tiene muy presente la relación entre música y ruido, o bueno, entre música concreta y la música como generalmente se entiende. Los links de estos videos los voy a poner aquí. Les digo, son bastante conocidos, pero es para que no digan que no. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.